A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos aquí Polideportivo en nuestro área habitual a las 9 en directo en este 14 de noviembre del 2016 que se nos va de las manos. Año 25 de Polideportivo, seguimos sumando, programa número 21 y en realidad un fin de semana bastante positivo, con un balance en el que las victorias superan con creces a los resultados negativos y en que, viendo la tabla clasificatoria, pues nos hace mantener muchas más esperanzas que la semana anterior, que la anterior y que la anterior. ¿Qué quiere decir ello? Que vamos dando pasos, que vamos hacia adelante. Esperemos que esto siga así y al menos cuando lleguemos al parón de Navidad seamos tan optimistas como en la noche de hoy. Comenzamos. Bien, pues comenzamos nuestro repaso con nuestro marcador, como hacemos habitualmente, hablándoles de fútbol y centrándonos en la primera autonómica, que el pasado fin de semana celebraba la 12ª jornada. El Abarán, como es habitual en esta temporada, adelantaba su partido a la tarde del sábado, un partido que en principio les comentamos que no pudimos presenciar en directo por cuestiones personales, por compromisos personales, y que por lo que nos cuentan, por lo que tuvimos las noticias que nos iban llegando, tanto a quien les habla como a algún directivo del club que se encontraba en la misma celebración, pues no fue un partido bonito, no fue un partido vistoso, no ha sido ese Abarán rompedor y con una capacidad goleadora a la que nos acostumbró en los primeros partidos de Liga, pero sí ha sido un equipo solvente que al final, y aunque haya sido por la mínima, se ha llevado el gato al agua, ha conseguido los 3 puntos y en este momento es quizá lo más importante. El resultado, aunque se jugara frente a un filial que es actualmente el colista de la clasificación, fue de un pírrico 1-0. Un solitario gol de Iker en el minuto 21 cuando remataba un balón que ponía en el área tras un saque de falta Omar, era suficiente como para que los 3 puntos se quedaran en las colonias. Y si sirve como comparativa, recordemos que la pasada temporada, a pesar del buen inicio, sobre todo a domicilio, no tanto en casa, cuando habían transcurrido 12 jornadas, el Abarán sumaba 16 puntos y estaba prácticamente en zona de nadie. Hoy en día, en esta temporada 16-17, con 28 puntos, 12 más que la campaña anterior, es segundo clasificado y es uno de los equipos que indudablemente se han creado un respeto dentro del grupo y son uno de los claros favoritos a seguir luchando, no solo por estar entre los 6 primeros, que les daría opción a la liguilla a luchar por la tercera plaza de ascenso, sino incluso a quedar en esas 2 primeras posiciones que, recordemos, son las que otorgan el ascenso directo a territorial preferente. Bien es cierto que falta mucho tiempo todavía, que ha transcurrido solamente un tercio de la competición y que habrá que seguir peleando partido a partido, que esto no se inventó en esta última época, eso ha sido así toda la vida, el fútbol siempre ha sido así y hay muestras incontestables de que equipos que parecían tenerlo todo conseguido al final se les ha escapado de las manos y otros que parecían estar en una mala posición finalmente han conseguido su objetivo. Lo cierto es que hoy en día podemos celebrar, y es lo que hoy nos alegra, que el equipo está en segunda plaza y que las sensaciones siguen siendo muy, pero que muy positivas. Concretamente, en el partido del sábado ante el filial del Palmar, el Abarán jugaba con David Fernández en portería, Rafa Botella y Parra en los laterales, con Juanvi y Schuster en el centro de la zaga. Bermúdez e Iker eran los timoneles en el centro del campo, con esa línea en la que estaban Adri, Marcos y Omar como medias puntas y Pablo como hombre más adelantado. El solitario gol del partido, como les comentábamos con anterioridad, lo lograba Iker, que es el segundo máximo goleador del equipo, a aprovechar un centro de Omar, que es el Pichichi, que sigue siendo el Pichichi, y además el segundo clasificado en esta tabla dentro de la primera territorial.
Los cambios, pues en la segunda mitad de inicio Darío salió en sustitución de Juanvi, provocando un cierto cambio táctico. Suponemos que se retrasaría en su posición Iker para que Darío le diera más mordiente a la zona de ataque. Posteriormente, en el minuto 57, Luis sustituía a Bermúdez, jugador de la misma posición, jugador que está entrando muy poquito a poco, que es de los que llegaron este año y que tiene que hacerse un hueco en el equipo. En el minuto 59, es decir, 2 más tarde, se producía el debut en esta temporada en las colonias de Alex Seco, el jugador abaranero que la pasada temporada tuvo un gran protagonismo en el equipo. Recordemos que era primer año juvenil, este año probó fortuna en el Ranero, en esa categoría juvenil, buscando el representar en la máxima categoría, pero finalmente por problemas internos decidió volver a su equipo, a su Abarán, y ayer tenía, en este caso el sábado, los primeros minutos de la temporada. Finalmente, en el minuto 79, Morote sustituía a Pablo, con lo que saltaban al terreno de juego pues todos los jugadores disponibles en el banquillo abaranero, si exceptuamos a Álvaro Gil, que habitualmente es titular y que tuvo que cubrir plaza en el banquillo ante la lesión a última hora de Fran, aunque lógicamente no podía disputar el partido, así como Manolo Verdejo, el veterano portero que este año está compartiendo esa posición de siempre de responsabilidad con el propio David Fernández, que poco a poco el joven portero abaranero ha intentado, ha luchado y está consiguiendo lo que se proponía desde hace muchas temporadas, tener muchos minutos defendiendo la portería del Abarán. Enfrente, pues del Palmar B, muy poco más que decir. El equipo que dirige Lázaro Miguel Palazón Palas se ha situado último clasificado después de los resultados de esta jornada, pero suponemos que este no será su mayor preocupación, sino el intentar salir de ahí y sobre todo que el primer equipo, el equipo de tercera división, cuente con algunos de sus jugadores y no ahora en el futuro. El partido lo dirigió el señor Ramírez Pino, que mostró 3 cartulinas a los visitantes, a Omar Silva, Kevin Silva, hermanos, y Arturo, y todas ellas en la segunda mitad, y también en la segunda parte las 2 que veía el equipo de Abarán. Schuster en el minuto 65, con lo que tendrá que cumplir partido de sanción por acumulación de amonestaciones, una tarjeta muy oportuna, y Darío, que era amonestado en el minuto 83. En cuanto a la asistencia al campo, no tenemos una referencia exacta, pero ya saben lo que está siendo habitual en esta temporada, entre 100 y 150 espectadores. En el partido anterior quizá un poquito más, rondando los 200. Esperemos que ese número siga increciendo partido a partido, sobre todo con los buenos resultados que está obteniendo el equipo y sobre todo y ante todo con las posibilidades de ascenso que se vislumbran una semana sí y otra también. Al final, en las colonias, victoria para el equipo de casa, Abarán Club de Fútbol 1, el Palmar B 0. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Seguimos con la primera autonómica, para recordar los marcadores, la tabla clasificatoria de esta jornada y la tabla de goleadores en el grupo único de primera territorial. Una lista que está encabezada por Miguel Ángel Villalta, del Peña Madridista de Caravaca, con 13 goles en su haber. Segundo es Omar Aicardi, el jugador del Abarán, con 12 tantos. Tercero, Blasito de la Lama, con 8. Y la cuarta y quinta plaza para Iván Lorente, del filial del Águilas, y Luis Andreu del Jabalí, ambos con 7 goles. En cuanto a los resultados de esta jornada, insisto, 12ª del campeonato. Carmelitano Alguazas 3, Agrupación Deportiva IFA 2, Unión Archena 2, Alhama 0. Indudablemente era el partido más trascendente de la jornada, y victoria importante de la Archena, que no se descuelga de las primeras plazas a costa de un Alhama que, tras perder 2 partidos consecutivos, el anterior ante el Abarán y este en su visita al Polideportivo Municipal de Archena, pierde por vez primera su plaza de privilegio como líder en la primera autonómica. Por cierto, que en el Alhama hubo hasta 3 expulsados que serán baja en próxima semana y que también le pueden pasar factura. Seguimos con los marcadores. Águilas B 2,
Club Deportivo Bullense 3, no falló aunque le costó mucho al nuevo líder. Jumilla B 0, Club Deportivo Juvenia 3, el equipo de Pozo Estrecho que sigue con su seguridad defensiva y es otro de los aspirantes. Peña Madridista de Caravaca 3, Alberca 1, después de la insospechada goleada de la semana anterior ha reaccionado el equipo de la Ciudad de la Cruz. Jabalí La Ñora 3, La Isla 3, Los Alcázares 3, Fuente Álamo 1 y Club Deportivo Beniel 1, Villa de Fortuna 2. Todo eso además del Abarán 1, el Palmar B 0, que nos deja una clasificación encabezada por el Club Deportivo Bullense con 29 puntos. Ya desde la pasada semana no hay equipos invictos. Segundo, Abarán Club de Fútbol 28. Tercero, Escuela de Fútbol de Alhama, también 28. Cuarto, Juvenia con 27. Quinto, Peña Madridista de Caravaca, 25. Sexto, Unión Archena, 24. Estos 6 equipos están en las posiciones de ascenso directo o liguilla de ascenso y la verdad es que el salto hasta la 7ª plaza es importante después de la victoria del equipo archenero. En la agrupación deportiva IFA, el equipo que juega en Alcantarilla, es 7º con 17, a 7 ya de la Archena y lo que es más importante, lo que más nos interesa a nosotros, el Abarán tiene hasta 11 puntos de ventaja sobre ese 7º clasificado. El octavo es el Villa de Fortuna con 16, a continuación Águilas B con 15, Beniel tiene 14, 13 puntos para Agrupación Deportiva La Isla y Carmelitano Alguazar. 13º es el Fuente Álamo con 12, 14º Alberca con 11, 15º Jabalí La Ñora con 9 y ya en posiciones de descenso Fútbol Club Jumilla B también con 9, Los Alcázares con 8, Farolillo Rojo, el Palmar B con 7. Y en cuanto a los equipos de base, al Club Deportivo Abarán, pues la jornada tampoco ha sido del todo mala, ya que ha habido 3 victorias y concretamente 4 derrotas si añadimos el equipo que desconocíamos de su participación, el Tercera Prebenjamín, que comenzó su andadura el pasado fin de semana y del que hablaremos al final de este comentario. Concretamente, en categoría juvenil, partido jugado en la matinal del domingo, Yecla 2, Club Deportivo Abarán 0. El equipo abaranero, entrenado por David Melo, no pudo traerse nada positivo de su visita a Yecla, después de una racha de buenos resultados que le habían aupado a las posiciones de privilegio en la tabla y actualmente queda clasificado 7º prácticamente en el ecuador de la misma, pero queda mucho por delante y por supuesto el objetivo de mejorar. En categoría cadete, Club Deportivo Abarán 4, cuarto distrito 1, victoria incontestable del equipo de Abarán, que ganó con goles de Morte y 3 de Pablo Jesús. Este equipo está entrenado, es novedad también respecto a lo que nos comentaba aquí, que en su primera visita aquí esta temporada, el presidente del club, Quique Carrasco, concretamente es Juan Maguirao, el que fuera jugador del Abarán hace 2-3 temporadas, que nos visitó aquí en estos estudios, que bueno, pues tuvo una trayectoria un tanto corta en el equipo, pero que este año vuelve ahora en la faceta de técnico. En principio, según nos comentaba el presidente del club en aquella ocasión, era Poveda quien se iba a hacer cargo de este equipo cadete. Finalmente Juanma, un delantero que esperemos que le transmita ese olfato goleador al equipo cadete, que indudablemente con la 6ª plaza que ocupa actualmente está en clara línea ascendente. En categoría infantil se produjo la primera victoria del equipo A, además de forma contundente. Club Deportivo Abarán A 5, Moratalla 0. Los goles en el equipo que entrena Jonathan Bastida, Johnny, fueron obra de Cosme, Lucas, Botella y 2 de Ato. Indudablemente un equipo que estuvo a un gran nivel, un equipo que después de un mal inicio de temporada pues ha logrado esa primera victoria que le sitúa en 11ª plaza, esperando que el equipo se vaya armando y con los miembros que tiene, pues poco a poco el bueno de Johnny pueda ir celebrando con los suyos más victorias que le hagan sumar puntos y ir avanzando posiciones en la tabla clasificatoria. Nos comentaban desde el club, todo esto hay que agradecérselo a uno de sus directivos, a Félix Lucas, al que hemos autoproclamado jefe de prensa del Club Deportivo Abarán, que lógicamente
el equipo infantil A pues cuenta con bastantes jugadores de segundo año, jugadores que ya se conocen, con algunas incorporaciones, y poco a poco tendrá que ir demostrándolo sobre el terreno de juego. Quizá quien lo pase peor en cuanto a resultados, pero indudablemente será una experiencia de cara al próximo año, es el infantil B, que volvía a caer derrotado de forma rotunda, esta vez en el Nicolás de las Peñas. El resultado fue de Bullense 17, Club Deportivo Abarán 0. Recordemos que este equipo B, compuesto prácticamente en su totalidad por jugadores de primer año, está entrenado por Joaquín Martínez López, el chaval de la olla del campo, portero muy joven, con trayectoria en varios equipos de la región, y bueno, pues una opción más para nuestro fútbol. Seguimos con más equipos. En categoría Alevín, la otra derrota también un poco dura en cuanto a resultado de la jornada. Fútbol Base Yecla 12, Club Deportivo Abarán 2, y es que el campo de las Pozas no se nos dio para nada bien en este fin de semana. Los goles del equipo que entrena Mario Vergara fueron conseguidos por Gonzalo y Virgilio. El equipo es 12º clasificado. En categoría Benjamín, victoria importante de los nuestros. Club Deportivo Abarán 3, Blanca 0, primera victoria de la temporada. El equipo de los más pequeños de nuestro grupo está quinto clasificado con 2 partidos ganados y 1 perdido. En este caso se imponía en el derbi comarcal con 2 goles de Ignacio y 1 de Pedro, otro equipo que va en línea ascendente. Recordemos que descansaba el prebenjamín que entrena Nico Carrasco, y que tenemos un segundo prebenjamín que debutaba la semana anterior, en este caso en la tercera categoría, que perdía en Molina ante San Jorge por 5-2, y que este fin de semana, este sábado, jugaba en Las Colonias y volvía a caer derrotado. El resultado fue del Club Deportivo Abarán 1, Lorquí 3. En este caso, el gol del equipo abaranero lo consiguió Rebollo. El equipo prebenjamín de tercera, que es el 12º clasificado, está entrenado por otro joven entrenador, por uno de los chavales que la pasada temporada estuvieron en ese curso de entrenadores que se celebró en nuestro municipio, que no es otro que Arturo Gómez Palazón. En fin, con todo este esquema iremos intentando semana a semana profundizar en todos y cada uno de los equipos, y como hemos dicho ya en varias ocasiones, intentaremos también tener aquí a algunos de los protagonistas, de los chavales, en cualquiera de nuestros programas. Ese es nuestro objetivo. Recordemos que en esta categoría, en esta tercera prebenjamín, en el grupo segundo en el que está inscrito el Club Deportivo Abarán, son 12 los equipos que componen la categoría, concretamente Agrupación Deportiva Lorquí, el que fue su rival en el día de ayer, Bosco de Cieza, Escuela José Antonio Camacho, que tiene 3 equipos, A, B y C, Escuela de Fútbol Alto Real, San Miguel A de Molina de Segura, San Miguel B, Escuela Deportiva de Abanilla, San Jorge Academy también de Molina, Escuela de Fútbol de Molina y Unión Archena. Como ven, la ex ciudad de la Conserva va a ser muy visitada por esta categoría prebenjamín. En fin, confiemos en que poco a poco nuestros equipos consigan esa línea ascendente, que los equipos se vayan acoplando, que los chavales vayan adaptándose a las nuevas categorías y que los resultados pues poco a poco vayan llegando. Sobre todo, y como siempre decimos, a base de sacrificio, a base de trabajo, a base de constancia. Y cambiamos de deporte para hablar de balonmano, y la verdad es que este fin de semana a punto estuvo de poder lograrse el pleno en una jornada muy viajera, ya que todos los equipos jugaban a domicilio. Comenzamos por las categorías masculinas. En segunda división, en el partido más interesante de la jornada, con pronóstico más incierto y con un resultado que se resolvió muy al final, Adéculas Torres 22, Asociación Abaranera 23. Comentábamos el pasado viernes que se preveía que iba a ser un partido difícil y complicado por el nivel del equipo rival, que aunque sea nuevo en la categoría, no es un equipo de novatos. Por otra parte, había que contar con las bajas que aunque viajaba el equipo que ahora está dirigiendo, y parece que va a seguir dirigiendo desde el banquillo, Pepe Carayol como máximo responsable. Concretamente, Juárez, José David, Jorge Hortelano, Borja, Álvaro, Joaquín Ángel y el portero Néstor eran baja, por lo que hubo que convocar hasta 3 jugadores del equipo juvenil para completar los 16 hombres reglamentarios en la convocatoria, en el partido. Entre ellos al portero José Antonio Soriano, que finalmente fue el héroe del partido,
porque bien es cierto que un partido dura 60 minutos y hay muchísimas jugadas a lo largo del mismo, pero les aconsejo a aquellos que dispongan de Facebook que entren en la página de la Asociación Abaranera y vean el vídeo casero de esa última jugada. Un equipo que estaba jugando en clara inferioridad numérica, con 2 hombres menos, que tras una falta del capitán de Pepe Carayol es también sancionado con 2 minutos, su tercera exclusión, ve la cartulina roja y el equipo se queda con solo 3 jugadores de campo más el portero. Quedaban pocos segundos. Lo desconocemos porque no vemos el marcador en ningún momento, pero lo suficiente como para que el equipo de las Torres hiciera una última jugada, pasaran el balón al extremo derecho y con todo el ángulo del mundo, jugador zurdo, se plantara en línea de 6 metros para lanzar a puerta. Pero ahí la parada del joven portero abaranero, de José Antonio Soriano, juvenil de primer año, le hizo en ese momento ser la figura del partido, ser el héroe del partido, como así lo celebraron con él todos sus compañeros. En fin, recordemos que en este encuentro, con esas bajas que les comentábamos, jugaron Adrián Pérez Bermejo, Rubén Alcaraz, que fue autor de 7 goles, Rubén Luna 5, Luis Miguel Pérez no debió jugar porque si no es poco habitual que Miguel no anotara ningún gol, Pepe Carayol 2, Adán Molina 2, Alejandro Martínez, John Arias, David Molina, José Antonio Mosó, Miguel Morte, Alejandro Vázquez con 1 gol y Jesús Sorín con 6, además de los juveniles Rafael Pérez Montiel, Cristian Martínez y el ya mencionado José Antonio Soriano. En cuanto a las exclusiones, pues hubo hasta 9 por parte del equipo de Abarán, y excepto una que fue en el primer tiempo, todas ellas en el segundo. El equipo que llegaba con ventajas claras, con 3-4 goles de ventaja, que pudo haber llegado a la recta final con cierta tranquilidad, pero precisamente esas inferioridades marcaron un poquito los instantes finales. Concretamente, en el minuto 58 fue sancionado con exclusión, con 2 minutos, el central Rubén Alcaraz, pero es que unos instantes más tarde veía también en la sanción disciplinaria de 2 minutos el portero José Antonio Mosó. 4 hombres de campo más el portero. Y finalmente, como les digo, en ese último instante, en una jugada muy habitual del propio Pepe Carayol, que siempre ha dicho, incluida la primera división, que cuando quedan muy pocos segundos hay que intentar por todos los medios que el rival no llegue siquiera a tener opción de tirar a la portería, pues lo intentó, pero quizá le faltaron unos pocos segundos como para hacer que el partido terminara en esa jugada. Pues tercera exclusión para él, tarjeta roja, también la había visto antes Alejandro Vázquez, manifiesta inferioridad, solo 3 jugadores de campo, y esa última jugada que narrábamos, que insisto, si pueden, pásense por Facebook y véanla, creo que vale la pena. Al final victoria importante, que supone dar un salto importante, valga la redundancia, en la tabla clasificatoria. Y en cuanto a otras noticias del equipo, pues como ya les adelantábamos, en principio Pepe Carayol va a seguir al mando del equipo desde el banquillo. Por petición del propio entrenador parece que se va a incorporar Juanfra, que puede ser una baza importantísima, sobre todo en defensa, también con su aportación en ataque y también con la aportación que pueda hacer su veteranía al resto de jugadores más jóvenes. Y bueno, pues esperar que en este tramo final de la primera vuelta, en el que el calendario parece un poquito más asequible, el equipo comience a sumar victorias y cuando acabe la primera vuelta del campeonato, incluidos los 2 partidos que restan, que están aplazados, pues veamos al conjunto abaranero donde creemos que se merece, luchando al menos por meterse entre los 4 primeros. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Marcadores de esta séptima jornada: Heliocroca 25, Cartagena 29. Ya ven que a veces no es fácil ganar, aunque sea el líder, a un equipo de los que están en la zona baja. Águilas 27, Bullense 27. Podemos considerarlo la sorpresa de la jornada, ya que es el primer punto que consigue el conjunto de Bullas y además lo hace a domicilio. Y en el partido más interesante de la jornada, Maristas Ademur 27, Jumilla 25. Además del ya mencionado, Adéculas Torres 22, Asociación Abaranera 23. En la tabla clasificatoria sigue líder CAS Cartagena
con 12 puntos, segundo es el San Lorenzo con 9, pero con un partido menos, tercero Ademur con 7, cuarto Jumilla con 6, todos estos con 5 partidos disputados por los 6 que tiene el líder. Quinto es Adéculas Torres con 4 puntos, también en 5 partidos. Sexto, Asociación Abaranera con 4, pero con solo 4 partidos jugados. Séptimo es Heliocroca con 4, pero por contra ha disputado los 6. Orbitalia Águilas es octavo con 3 puntos, 5 partidos jugados. UCAM Balonmano Murcia, 2 puntos sobre 4 partidos disputados. Y Bullense es décimo y último con un solo punto, con un pírrico punto, y eso sí, siendo el único que ha disputado los 7 partidos correspondientes a las 7 jornadas del campeonato. Esperemos a que vayan pasando y que se vayan unificando los partidos disputados para conocer con un poco más de seriedad, con un poco más de solvencia, la situación real de esta tabla clasificatoria que a día de hoy pues es bastante atípica. Y si en la mañana del domingo el equipo de segunda división ganaba en su visita al Polideportivo Municipal de las Torres de Cotillas, otro tanto hacía el equipo juvenil en la tarde del sábado, pero en este caso sin ningún tipo de problemas en el marcador. El tanteo final fue de Cotillas 21, Asociación Abaranera 37. Y en cuanto a las féminas, ya les decíamos que a punto estuvo de poder lograrse el pleno. Ganaron todos los equipos, salvo el más pequeño, el Alevín, las chicas que están todavía en formación, que tienen también que tomarle un poco el aire a la competición y a conocer pues cómo se van desarrollando los partidos, y que no pudieron conseguir nada positivo. El resto, todo victorias. En categoría juvenil, hablamos de un rival directo en la lucha por el título. Cartagena 15, Asociación Abaranera 23. Victorias, por tanto, muy importantes. En categoría cadete, Cartagena 14, Abaranera 30, contundente la victoria del cuadro cadete. En infantiles, Cartagena 5, Abaranera 24, no menos en este caso. Y como les decíamos, en alevines, la única derrota de la jornada, Cartagena 14, Abaranera 5. Y en lo que ha sido indudablemente una buena jornada, una notable jornada en cuanto a resultados, no menos lo iba a ser en fútbol sala. Los equipos que tratamos habitualmente, todos consiguieron salir victoriosos de sus encuentros. Así, en tercera división, Cieza 9, Los Dolores 3, con la presencia notable de varios jugadores de Abraham o exjugadores del Deportivo Abraham. En primera autonómica, con otro tanto de lo mismo, Blanca 4, Los Garres 3, parece que definitivamente ha despertado el equipo de Trigueros. Y en división de honor juvenil, doble victoria, Molina 6, Santa María Magdalena de Novelda 2, con lo que el equipo de Molina de Campos del Río sigue en la segunda plaza. Y a la zaga, el tercer clasificado, Elda 2, Club Deportivo Murcia 4, victoria a domicilio en el Pabellón de Madera para un equipo que no quiere perder comba. Y es que el fútbol sala murciano sigue demostrando su hegemonía con ese triunvirato, con ese podium en la división de honor juvenil de 3 equipos murcianos. El incansable Aljucer El Pozo en primera plaza, Molina segundo, Club Deportivo Murcia tercero. Ahí en nada. Vamos a poner el punto final haciendo hincapié en que este fin de semana también se han celebrado diversas pruebas atléticas. Ha sido un fin de semana, sobre todo un domingo, en el que se han multiplicado, en este caso, por ejemplo, en Murcia había una prueba sobre 5.000 y 10.000 metros, una prueba que estaba organizada por el Ayuntamiento de Murcia, el Club Atletismo Murcia y la Fundación Real Madrid. Y bueno, pues destacar la presencia de Adolfo Carrillo en la modalidad de veteranos, o Adrián Molina Carrillo, que fue tercero en su categoría. En la carrera disputada en Caravaca sobre 5 y 10 kilómetros también estuvo José Antonio Molina Gómez, estuvo el presidente de la agrupación deportiva Antonio Miguel Ibáñez Salar. En la carrera disputada en Blanca, en la carrera de montaña, la más dura, sin duda, de las que se han celebrado por estos lares a lo largo de estos últimos días, destacar el exitazo de Enrique Yepes, el corredor abaranero que fue primero ya del primer corredor local en la pasada Ruta de las Norias y que se
alzó con el triunfo en su categoría, o la grandísima actuación de Javi Gómez Moraga, que no le anduvo a la zaga y estuvo también en los puestos de cabeza. Indudablemente el atletismo se mueve y bueno, son muchas las clasificaciones, son muchas las categorías, pero importante que haya siempre representación de Abarán en todas estas pruebas deportivas. Y con este comentario acerca del atletismo ponemos el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy. Siempre agradable cuando se consiguen tantas victorias, esperemos que sea así por mucho tiempo, pero cuando no pinten oro también habrá que estar para dar la cara, tanto los deportistas como los que intentamos contarlo y hacérselo llegar a todos ustedes. Gracias por su atención como siempre, feliz semana y hasta el próximo viernes.